Nos acompaña a esta hora Clara Isabel Rodríguez. Es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica. Quiero hacer la aclaración para que lo tengan en cuenta nuestros oyentes. Ella no viene a resolver el problema de Cruz Verde y de Sanitas, ni mucho menos, porque nada tiene que ver con eso. Viene simplemente a aceptar esta invitación de 6 AM para ayudarnos a entender a todos en dónde está el lío y cuáles son las perspectivas. Directora, gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Gustavo, buenos días, muchas gracias, un saludo a todos los oyentes. ¿Qué está pasando específicamente en materia de estas dificultades para que las EPS reciban los medicamentos que deben llevar a manos de los colombianos? Bueno, Gustavo, yo creo que dentro de este año y en los últimos meses se ha venido reiterando la crisis que existe sobre el pago hacia los diferentes actores del sistema en el tema de medicamentos. Recordemos que las EPS son las encargadas de entregarle todos los servicios de salud a los pacientes, entre ellos obviamente los medicamentos. Y en este sentido hay unos medicamentos que están dentro del plan de salud y otros que están por fuera del plan de salud, pero que son necesarios para los pacientes. Lo que entendimos en el comunicado del día de ayer de Cruz Verde es que precisamente esos medicamentos que no están dentro del plan de salud, lamentablemente Cruz Verde informa que no los va a poder seguir suministrando a los pacientes de la EPS Sanitas. Directora, ¿quiénes son los pacientes más afectados con esta situación? ¿Qué tipo de enfermedades son las que enfrentan? Lamentablemente son las enfermedades más críticas. Esto es el cáncer, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades que llamamos raras, ciertas enfermedades de la sangre. Son los pacientes que se van a ver afectados en caso de que no exista una solución al pronunciamiento que se hizo ayer por parte de Cruz Verde, porque precisamente ellos y por supuesto también los médicos tratantes de estos pacientes se quedan sin las alternativas para poderles seguir dando tratamiento al paciente. Es una situación supremamente delicada, crítica, en la que hay que buscar una salida conjunta por parte de las EPS, de los gestores farmacéuticos, por supuesto de las casas farmacéuticas multinacionales, de los importadores de medicamentos, en fin, todos los actores en una sola mesa buscándole una salida al tema, porque al final esto se va a volver un mecanismo como el que veíamos en hace muchos años, de tutelas, de ver al paciente de un lado a otro, tratando de buscar el medicamento y finalmente teniendo que sacar la plata de su bolsillo para poder conseguir el medicamento de alguna manera. Pues mire, doctora Rodríguez, que se acaba de producir el comunicado de la Supersalud, que tiene, pues, por supuesto, una función de inspección, de vigilancia, de control en todo este asunto. Dice la Superintendencia de Salud que le solicita a Sanitas, como responsable del aseguramiento, garantizar la continuidad de los servicios. Es decir, que activen inmediatamente un plan de contingencia, pero además están verificando el flujo de recursos girados por ADRES con destino al pago de medicamentos. Es que, como usted dice, o todo el mundo empieza a remar para el mismo lado, o, doctora, vamos a ver en las próximas semanas el comienzo de un verdadero drama, ¿no? Un colapso total, y en esto hay que entrar a evaluar, vuelvo e insisto, en una vez a todos, qué es lo que está sucediendo con el giro de recursos. Recuerden ustedes que ahora, hace muy poco, la ADRE se pronunció informando que había hecho el pago y que se había puesto al día con una suma aproximada de 700.000 millones de pesos y que había pagado a todas las EPS esto que se llaman presupuestos máximos. ¿Qué son esos presupuestos máximos? Es el recurso que cubre lo que no financia la UPC y que está por fuera de ese plan de salud, que es esos medicamentos que les digo que son precisamente medicamentos importados. Entonces, ahí habría que hacer una evaluación de si ese recurso es o no suficiente, porque en el comunicado la ADRES informa que ya hizo ese pago a todas las EPS y por eso no entendemos frente a esta comunicación qué más está sucediendo o si definitivamente hay una insuficiencia de recursos para cubrir este tipo de tratamientos. Entonces, si definitivamente no hay una salida concertada y en vez de buscar responsables nos ubicamos en mantener esas mesas que entiendo el Ministerio de Salud
viene adelantando con las EPS, pero de las cuales se está esperando es una respuesta finalmente para la persona del común, la que necesita el paciente el tratamiento y requiere que le den claridad sobre si le van a entregar o no el medicamento, porque al final eso es lo que se está buscando, que se den estas mesas o que se dé continuidad a estas mesas, buscando que exista una respuesta por encima de las exigencias que obviamente de carácter legal tienen las EPS. ¿Qué pasa, doctora, con los pacientes que necesitan esos medicamentos? Digamos que tienen un plazo de 1 semana o 2 semanas para consumir esos medicamentos y que, pues si no lo tienen, terminarían entonces, ¿qué? Hospitalizados nuevamente. Digamos, estoy hablando de pacientes graves. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién les resuelve? Las personas terminan buscándole una salida al tema, empiezan a buscar medidas legales, judiciales, a colocar tutelas, a presentar derechos de petición a las EPS. Esto congestiona, por supuesto, a la EPS, al sistema también, digamos, judicial en este sentido, pero en muchas ocasiones, pues, las personas se ven abocadas a salir a comprar el tratamiento, que a veces ni siquiera se encuentra en el país, porque eso es tan grave y tan delicado, y lógicamente eso redunda en que exista un agravamiento de la condición de salud del paciente y dejar al médico tratante en una posición muy difícil, porque cuando un paciente se ha estabilizado con un medicamento de estos, esto cuesta mucho al médico porque es un paciente que tiene un compromiso de salud importante y que se tiene que compensar buscándole una serie de indicadores para que ese medicamento logre darle ese tratamiento al paciente, y que ya no lo encuentre y tenga que salir a buscar otra alternativa, finalmente descompensa al paciente y lógicamente puede poner en riesgo su salud y por supuesto su vida. Estamos hablando con la doctora Clara Isabel Rodríguez, la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, tratando de entender este drama con los medicamentos que deben entregar las entidades que estamos viviendo los colombianos. Hernando, lo escucha a la doctora Rodríguez. Gracias, Gustavo. Doctora Rodríguez, buenos días. ¿Cómo se ha visto afectado el suministro precisamente de medicamentos por la interinidad en la que ha estado el INVIMA, estando más de 14 meses sin director en propiedad? Esta es una situación, digamos, que en cierta manera puede afectar parte del suministro de los medicamentos en la medida en que no se encuentren disponibles en el país. No quiere decir que el INVIMA no esté haciendo las autorizaciones. Lo que pasa es que el INVIMA trae de tiempo atrás, y eso es muy importante aclararlo, un rezago de trámites muy grande en la parte de medicamentos tanto importados como nacionales. Entendemos que el señor presidente ya ha hecho mención del nombramiento de un director en propiedad. Vemos esto como muy positivo para que el INVIMA pueda contar, digamos, con una cabeza que definitivamente pueda generarse una estrategia de resolución de todos estos trámites. Sí puede ser un factor que afecta, no quiere decir que este sea el único, pero muy importante que el INVIMA ya con un director en propiedad logre hacer las gestiones necesarias para poder dar las autorizaciones de manera oportuna. Doctora Rodríguez, sobre lo que usted está mencionando, que nos comentó hace un rato, aquí me están mandando el comunicado del administrador de los recursos del Sistema General de la ADRES, de Seguridad General, el comunicado de hace 10 días, donde queda muy claro que se le dieron 127.000 millones a Sanitas, 127.600 millones. Yo no sé si esto es como echar, no digo en el caso de Sanitas, sino de todas, es como echar arena a un hueco al lado de la playa. Bueno, realmente es lo que la ADRES dice, y es que se puso al día con todo lo que debía para este año. Hay que entrar a revisar y las EPS son las que darán cuenta de este asunto, si este recurso es insuficiente, y si lo es, desde cuándo lo es, porque también entendemos que son deudas que vienen de mucho atrás, por lo menos eso manifiesta este gestor farmacéutico Cruz Verde, ¿cierto? Entonces, son temas de fondo críticos en donde hay que evaluar cómo se está financiando el sistema, si resulta insuficiente inclusive con los pagos que la ADRES ha generado, pero repito, este es un tema de sentarse todos los actores, de mantener esas mesas que las EPS, entiendo, han venido llevando con el Ministerio de Salud, y que inviten a la industria farmacéutica, que inviten a los gestores farmacéuticos para que veamos cómo no se corta ese suministro de medicamentos y se pierde y se deja de tener
tener interés comercial en la venta de medicamentos en Colombia, porque es un tema que también hay que entrar a evaluar, y es que no solamente a veces el medicamento no está disponible porque no lo da la EPS, sino porque se descontinúa en el mercado, porque se pierde el interés comercial por situaciones que tienen que ver con política de precios, con cartera, que entre otras cosas hasta la industria nacional hoy está siendo afectada con el pago de la cartera de los medicamentos hacia las empresas que hacen la producción farmacéutica. Entonces, muchos temas importantísimos para no generar más crisis entre todos los ciudadanos, y esto tiene que estar en cabeza del Ministerio de Salud y de las entidades que hacen parte del sistema de salud. Mire, doctora Rodríguez, finalmente, abusando de su tiempo, porque es un tema fundamental para todos los oyentes, también hay que decir en gracia de discusión que EPS Sanitas inmediatamente rechazó la comunicación de Cruz Verde, no entendió lo de los 15 días, y la comunicación fue unilateral, no se dio esa conversación que usted dice debe haber entre todos los miembros del sector, y dicen que el asunto de los presupuestos máximos con el que está relacionada esta decisión, pues había sido una de las razones por las cuales ellos venían alertando al gobierno desde hace meses. ¿Recuerda usted, doctora, que prendieron las alarmas y el gobierno dijo, no está pasando nada? De acuerdo, pero precisamente el comunicado de la ADRES, que creo que salió hacia, no sé, creo que ese fue hacia inicios hacia inicios del mes de septiembre, informando que se puso al día. Este es de 19. Este es de septiembre. 19, no, perdóneme, este es 30 de octubre, este de EPS Sanitas, citando el anterior que usted menciona, por supuesto. Claro, o sea, ahí es donde todo el mundo entra a preguntarse por qué el día de ayer hay un pronunciamiento sobre la falta de recursos por parte de este gestor de Cruz Verde, en este caso específicamente con EPS Sanitas, que es con quien tiene el acuerdo para hacer el suministro de todos los medicamentos, porque la EPS Sanitas hace toda la gestión de dispensación de sus medicamentos a los pacientes a través de Cruz Verde. Entonces ahí, como lo dice Gustavo, probablemente hay un corte en la comunicación y por eso se emite esta información, pues que es muy grave para todos, y que tienen que entrar a aclarar, porque pues según la ADRES este tema de recursos de presupuestos máximos, como también lo de la UPC, pues está al día. Entonces hay que entrar a evaluar si no se está cubriendo el pago a Cruz Verde con la adquisición que hace a todos los casas farmacéuticas. Doctora Rodríguez, seguimos aquí buscando a los protagonistas de todo este asunto, la gente de Sanita, la gente de Cruz Verde, por supuesto el gobierno, y tratar de ver cómo logramos que se dé esa posibilidad de que las cosas fluyan, porque los perjudicados van a ser los colombianos. Es Clara Isabel Rodríguez, la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica. Muchísimas gracias. Seguimos conversando, doctora Rodríguez. Un buen día para todos. Muchas gracias.